días. Hoy, en vez de ser cita con, aunque está aquí Antonio San José, podíamos llamar cara a cara. Me pregunto por qué muchos, como te conocen tanto, preguntarán esto que es cita con o cara a cara. Las dos cosas. Bueno, Antonio San José, decir que es un periodista, yo creo que su recorrido ha sido por casi todos los medios de comunicación. Empezó en Diario del Norte de Castilla, pasó por Radio Juventud, por la COPE, pasó por Antena 3, pasó por Radio Nacional de España, y allí tuvo una experiencia precisamente con Julio César Iglesias, en los desayunos. Y con Diego Carcedo, sí. Y con Diego Carcedo. Ahí montamos los desayunos de Radio Televisión Española. Efectivamente. Sí. Y de ahí iba a preguntar, que de ahí es el germen de los desayunos. Sí, que nacieron en realidad en el año 93 en Radio Nacional. Fueron primero los desayunos de Radio Nacional de España, lo hacíamos en Radio 1, de 9 a 10 de la mañana. Diego Carcedo, Julio César Iglesias y yo. Y al cabo de un año, pues como la fórmula funcionó, nos plantearon hacerlo en televisión. Empezamos en la 2 de Televisión Española y lo hacíamos simultáneamente en radio y en televisión. Efectivamente, yo por eso decía que era casi el germen. Sí, ahí nació. De ahí, efectivamente. En el año 2001 llega a CNN Plus, o empieza a hacer cara a cara, porque antes hace los informativos en CNN. Sí. Yo me voy en el año 98, había estado, después de salir de Radio Nacional en el 96, estuve 2 años en Antena 3 como director adjunto de informativos. Y ahí me pidieron también el primer café. que montara el primer café, efectivamente, Germán, lo recuerdas bien. Bueno, un programa de desayunos que era una cosa inusual entonces. Ahora es muy habitual que todas las cadenas tengan un programa de mañana, como ocurre en las cadenas norteamericanas o europeas. Y ahora ya en España también, pero entonces era un poco exótico, un poco inusual. Y después del éxito que tuvieron los desayunos de Radio Televisión Española, pues en Antena 3 me pidieron que hiciéramos el primer café. Y de ahí estuve 2 años y me incorporé ya al proyecto de CNN Plus, cuando se iba a poner en marcha el canal. Y ahí estuvimos de socios fundadores. Fui director de informativos y luego ya lo simultaneé con la presentación de Cara a Cara. De Cara a Cara. Empezó en el año 2001 hasta el año 2010, creo recordar. Hasta el 2010, hasta que cerró el canal. Yo tenía aquí una primera pregunta que era casi obligatoria y necesaria. ¿Qué es el periodista Antonio San José ahora, en la actualidad? ¿Qué hace? Pues mira, seguir trabajando de periodista, que eso es lo más importante que se puede hacer. En este momento estoy dirigiendo la comunicación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Yo nunca había hecho comunicación corporativa, era una experiencia que me faltaba en una trayectoria, pues por lo demás larga, que además uno empezó muy joven, y me ofrecieron esta posibilidad por una de esas carambolas o casualidades que suceden, y que me llamaron después del cierre de CNN Plus. Sabes que Loterías va a sacar a bolsa el 30% de su capital, y me pareció interesante vivir una OPV desde dentro y a poder aprender algo nuevo. Y me incorporé aquí el mes de abril, y la verdad es que estoy muy satisfecho, muy contento del trabajo diario. Yo tengo una pregunta, ahora que has hablado de cerrar el Canal Plus, te voy a preguntar, porque hay mucho y se habla mucho sobre por qué se cerró. Estamos hablando que es la cadena informativa más importante que tenía en aquel momento España. Se estaba hablando de una cadena que era por lo menos libre. Se hacía un telediario libre, sin ataduras de ningún tipo, sin partido ni color. ¿Por qué realmente se cierra Canal Plus? Bueno, pues porque los gestores de CNN Plus, del grupo Prisa, a la que pertenecía CNN Plus, al que pertenecía este canal, entendieron que no era viable, económicamente hablando. Y después se sabe que lo que hace Prisa es vender su canal 4 de televisión a Telecinco, a Mediaset. Bueno, entonces CNN Plus pertenecía a la familia de 4, por tanto tampoco hubo interés de Telecinco en mantener un canal informativo. Bueno, creo que el canal estaba sentenciado en ese momento. CNN Plus tiene 2 etapas. La primera etapa, del año 98 hasta el año 2005-2006, que es un canal muy pequeño en su estructura, muy ligero, con un control de gastos muy aquilatado. Y después ya llega 4, y cuando 4 se montan los informativos, pues todo el personal pertenece ya a la sociedad de CNN Plus, que se llama CINTV. Ya digamos que ya, claro, el nivel de
de gestión pues fue otro, y las exigencias también, y quizá pues eso no lo soportaba achacárselo todo a un canal como CNN Plus. Económicamente no era viable y los gestores entendieron que no podían seguir perdiendo dinero, lo cual no hay nada que reprochar. Nadie le va a pedir a un gestor que pierda dinero con una manera. Fue una pena, una lástima, porque se acabó con un proyecto de 11 años, Germán, casi 12 años ya. Y bueno, pues es verdad que tenía trayectoria, tenía nombre, tenía su público, todo, pero lamentablemente no tenía la gestión económica que lo hiciera viable, o el interés por parte de Prisa y luego también de Telecinco en que continuara en el aire. Y entonces pues aquel canal se cerró y mucha de la gente que hacíamos el canal pues nos vimos en la calle, nos vimos en el paro. Esta fue mi experiencia. Yo pasé de presentar un programa diario de 3 horas a apuntarme al INEM en muy poco tiempo, ¿no? Pues esa fue la realidad. Pero bueno, hay que aceptarlo, el periodismo es así, y aunque nos parezca injusto y aunque yo creo que si las cosas podían haber sido de otra manera, pues eso fue lo que sucedió. Y lo siento mucho, por supuesto, por los compañeros, lo sentí por mi propia trayectoria profesional, pero también por mucha gente que todavía te para por la calle y te dice, usted, ¿y por qué cerraron? ¿Nos dejaron ustedes huérfanos? Pues hacían un canal que lo veíamos mucho. Bueno, pues es verdad, si se hubiera visto más, también yo digo siempre lo mismo, si se hubiera visto más, pues seguramente hubiera sido más rentable, ¿no? Porque no nos engañemos, CNN Plus pues no pasó nunca de tener un 0,9% de audiencia. Llegaba al 1% en los momentos más estelares, digamos, y con esa audiencia pues el ingreso publicitario era muy limitado y la viabilidad muy delicada. Hay una pregunta que me la han comentado varios compañeros en la UGT. ¿Se cierra con Cebrián? ¿Con Polanco se hubiera cerrado exactamente igual? No lo sé, porque no tenemos, claro, no tenemos la bola de cristal. Bueno, se cierra porque no es viable. Yo creo que el grupo Prisa pues también tuvo que hacer frente a una situación económica muy complicada derivada de la OPA que se hace de Prisa a Sogecable, con una deuda de 5.000 millones de euros. Eso financiarlo es muy complicado y la estructura operativa tuvo que adelgazarse muchísimo, y seguramente pues dentro de esa situación adversa en lo económico pues se vio inmersa CNN Plus. No sé, en otro escenario, en otro momento, con las cuentas a favor y con beneficios, pues seguramente eso no hubiera ocurrido, pero la realidad es la que era, ¿no? Y la firma con Liberty y los problemas que todavía tiene planteados el grupo Prisa en este momento. ¿Para cuándo entonces, yo me pregunto después de CNN Plus, viene la siguiente pregunta, y que me la han hecho también compañeros que te la preguntaré a ti, ¿para cuándo otra vez otra televisión libre, plural? Bueno, a ver, es que eso no depende de los profesionales, depende de los empresarios, de los gestores, de que haya alguien que quiera recoger esa antorcha y que entienda que eso pues es, digamos, positivo en este país. Lo que ocurre es que un canal como CNN Plus, por muy aquilatado que se quiera hacer en costes y por mucha austeridad que pueda plantearse en su estructura, pues seguramente no es rentable económicamente, no puede ser rentable, y eso pues hace que no haya ninguna empresa que diga yo lo voy a hacer, ¿no? Porque hay otro tipo de televisión, lamentablemente es más rentable, tiene más audiencia. Aquí se ve lo que se ve, Germán, en este país. CNN Plus era lo único que se podía ver, eso lo escucho mucho y me hace una cierta gracia. Pero bueno, pues para ser lo único que se podía ver, oiga, la gente le da el 20% a otros programas, y a nosotros nos daban un 0,8, un 0,9, ¿no? Esta es la realidad del país que tenemos, ¿no? También hay que ser un poco sinceros y decir que usted qué ve de verdad. Y lo que la gente ve de verdad pues son los programas que todo el mundo dice detestar, pero que cuando se acude a los ratings de audiencia pues están en los primeros lugares, ¿no? Luego más audiencia, más publicidad, más rentabilidad y más negocio, y eso no ocurría con CNN Plus, lamentablemente. Es que si te fijas, la prensa ahora mismo está dividida prácticamente. Tenemos una prensa prácticamente, por llamarlo de alguna manera, de derecha, tenemos en ella El Mundo, COPE, etcétera, etcétera, y tenemos otra prensa un poco más, no vamos a llamar de izquierda, un poco más hacia la izquierda, que es el grupo Prisa, por llamarlo de alguna manera, que daba esa prensa libre, esa prensa que era dinámica, esa prensa que era plural, que era CNN Plus. Porque ahora sí que nos hemos quedado prácticamente que si uno escucha la COPE, por poner un ejemplo, no por llamar mal ni bien, uno escucha la COPE en una mesa redonda y luego escucha el grupo Prisa, la cadena SER, en otra mesa redonda, es completamente distinta una mesa redonda de un lugar a otro.
Bueno, pero sí, pero eso forma parte de la propia esencia del periodismo informativo. Es verdad que hay medios que tienen una sensibilidad más conservadora, medios escritos o audiovisuales, y otros que son de una tendencia más progresista. No es igual en La Razón que el Er Público o ABC que El País, pero ahí también está la propia esencia, el propio ADN de los medios de comunicación, la libertad de que un ciudadano acude a un kiosco o coge un receptor una prensa, y yo escucho esta emisora porque me gusta más. Generalmente la gente lo que busca es que le afiance sus ideas. Entonces sintoniza con aquello con lo que se siente más cómodo. Entonces es así. Bueno, pues afortunadamente en España hay una prensa libre y hay un pluralismo informativo que permite que cada uno elija la opción que quiera. Que se cierre un medio de información, se hace en el Plus, me da exactamente igual, u otro, el que sea, es siempre una mala noticia, porque supone un déficit democrático. Un medio de comunicación, el que sea, de la ideología que queramos, es una voz. Y cuando una voz se apaga, pues mire usted, sufre el periodismo, sufre la democracia, sufre la sociedad, y es una mala noticia, ¿no? Entonces, por eso, bueno, el que haya muchos medios y que los medios tengan sensibilidades distintas, pues me parece que es lo positivo en una democracia, ¿no? Y que cada uno elija luego lo que quiera escuchar o ver o leer. Bien, perfecto. Tenemos que empezar a hablar de actualidad y tenemos que hablar de un movimiento actual ahora mismo, que es el 15M. El 15M es una especie de bocanada fresca que entra ahora mismo en todo este ambiente político que hay. ¿Qué te parece el movimiento 15M? Pues tú lo has definido muy bien, me parece que es una bocanada de aire fresco, me parece que ya era hora de que la sociedad levantara la bandera de sus propias reivindicaciones, sus propios derechos, e hiciera oír su voz, y especialmente la gente joven. Hemos estado mucho tiempo diciendo esta juventud que no protesta, que no tiene una cierta organización para reivindicar sus derechos. Estamos, se ha dicho mucho hasta la saciedad, que es un mantra, ante la generación mejor preparada de la historia de España. Gente que tiene estudios, que ha hecho 1 o 2 máster, que habla idiomas, gente estupenda, y que no tienen la oportunidad de ejercer la profesión para la que han estudiado. Esto es muy lamentable. La primera generación que va a vivir peor que sus padres. Sí. O sea, no vamos a una evolución, esto siempre ha ocurrido, que las generaciones siguientes iban viviendo mejor, ahora van a vivir peor. No tienen expectativas, no tienen trabajo, si lo tienen son trabajos precarios, mileuristas o menos. Claro, es normal que los jóvenes protesten y que quieran reivindicar su hueco en la sociedad y que digan, oiga, la gestión de la crisis por parte de entidades financieras, de responsables políticos, de las fuerzas sociales, económicas, no solamente nacionales, sino también transnacionales. Hablamos de Europa y hablamos de los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario, etcétera. Oiga, no está siendo una gestión en la que nos sintamos identificados. Es decir, me parece bien que proteste. Entonces, el salir a la calle, el manifestarse, el hacer oír su voz, es algo esperanzador. ¿Qué problema veo yo? El que ese movimiento que es libre y que es esperanzador, como yo acabo de decir, y que es impecable en su planteamiento, pueda ser manipulado por aquellos que aprovechan el río revuelto para ejercer la violencia, para, en fin, lo que vimos el otro día en el Parlamento de Cataluña, eso no es de recibo. No es de recibo. O la protesta en Valencia, es decir, no. O sea, la protesta es pacífica, es con razones, es con argumentos, y estos chicos los tienen. Por tanto, lo lamentable es que algunos intenten pescar ahí, aprovechando un movimiento noble, con intereses espurios. A mí eso me preocupa y me parece que puede hacer daño a algo que por otra parte es absolutamente necesario que ocurra. Sabes que debido a lo que pasó en Cataluña y a lo que pasó en el Parlamento, frente al Parlamento de Valencia, todo lo que, por lo menos lo que yo he escuchado, lo que yo he estado leyendo en la prensa, todas las manifestaciones que se hicieron ayer por toda España, fue un acto pacífico. Sin duda, pues claro. Y sin ningún movimiento. Sí, efectivamente, pero siempre hay ya, hemos escuchado comentaristas, tertulianos, claro, aquí mire, tan pacíficos no son, mire cómo va. Bueno, también ocurre eso, como sabes tú, con lo que pasa aquí con los del Madrid, lo de esto de los Ultrasur, también pasa con los Brigadas Rojas, por eso, bueno, pero que el movimiento 15M, Democracia Real, ya es un movimiento noble en sus aspiraciones, sus planteamientos, y eso hay que defenderlo y hay que preservarlo de lo que son salvajes, que lo que hicieron en Cataluña son absolutamente pues vándalos que no tienen ningún tipo de justificación, absolutamente ninguno. Cuando se ejerce la violencia, cuando
se le intenta arrebatar un perro guía, un diputado ciego. Sí, en fin, esto ya dice todo acerca de la catadura moral con una X, de los tipos que estaban allí. Por tanto, eso o también señalar a una diputada con con un spray. Esto, en fin, esto no es. Con esto no nos identificamos. Con las aspiraciones nobles y libres, desde luego sí, pero con eso no. Evidentemente. José Luis San Pedro decía en una lo leía el otro día en El País y decía, entre comillas, cierro, tengo que dar las gracias por haber podido conocer este movimiento. Yo creo que José Luis San Pedro también lo resume muy bien. Es decir, es un movimiento, ya sabemos la edad que tiene José Luis, ya sabemos cómo está San Pedro, pero la juventud todavía es que el joven transmite. Es un joven de 95 años. Eso iba a decirte, 94, 95 años. Y es la juventud, sin duda, que todavía transmite. Y decía, me preocupa también que haya actitudes violentas, porque cuando se ejercita la violencia se pierde la razón. Efectivamente. Eso yo creo que José Luis San Pedro es un referente ético en este país, ético y moral de primer orden, y yo creo que lo que ha dicho es muy acertado. Stefan Hessel, tenemos que hablar también de Stefan Hessel, ya hemos hablado de José Luis San Pedro. Stefan Hessel tiene un libro que es Indignado. Es una refundación, otra vez esto, de una nueva democracia. Bueno, yo creo que lo que es un aldabonazo en la conciencia colectiva de una sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados mientras está destruyendo empleo, riqueza, bienestar, servicios sociales? ¿O tenemos que indignarnos y hacer nuestra voz como ciudadanos en todo el mundo, en general? Bueno, ese es el planteamiento que hace Hessel con su libro. Podemos resignarnos y quedarnos todos callados, o aplaudir a lo que está pasando, o por el contrario, este no es el camino, por aquí no vamos a ir. Yo vi recientemente un documental, una película espléndida que recomiendo a los espectadores que nos estén viendo en este momento, que lleva como título Inside Job. Es un retrato, es un documental que se presentó, ganó el Oscar al mejor documental este año. Es un retrato muy claro de lo que ha sido la crisis, lo fueron las subprime y la golfería absoluta, porque no tiene otro nombre, con el que se ha gestionado todo esto por parte de supuestos y honorables responsables económicos y políticos de los Estados Unidos y de Europa. Creo que ahí están las claves de lo que ha ocurrido. O sea, es una crisis económica generada por aquellos que proclamaron un capitalismo salvaje, brutal, especulativo, brutal, un enriquecimiento rapidísimo, en donde, bueno, se han hundido países como Islandia por una mala gestión. El ejemplo de Islandia, que aparece en la película, el típico país que todos poníamos como ejemplo, una política liberalizadora brutal que al final sume el país en la ruina. Y está el ex primer ministro ahora en el banquillo, al que se le piden responsabilidades. Los responsables políticos las tienen y los económicos también. Entonces, hay que ver por qué se gesta esta crisis, cómo se ha manejado y cómo se han repartido bonus indecentes a aquellos a los que hemos salvado con nuestros impuestos, ¿no? En la banca, lo cual es ya el mundo al revés. Bueno, pues contra esto habrá que decir algo, ¿no? Ya que estabas hablando de las fuerzas políticas, estabas hablando de los políticos, tenemos que hablar de los dos grandes partidos políticos que hay, PSOE, PP. Los dos se están tirando los trastos. Uno va realmente, cualquier persona que se siente frente a la televisión y escuche uno y escuche el otro, dirá cómo está el patio. Para los mercados internacionales también dirán que cómo está el patio en España, porque si escuchan lo que dice el PP, es que estamos fatal. Las autonomías están mal, los ayuntamientos están mal, el gobierno está mal. Ese es el mensaje que tiene que dar un partido cara al exterior. Creo que aquí ha habido un fracaso democrático en España, lo digo desde hace mucho tiempo y ahora se pone más de manifiesto todavía. Y es la falta de unidad de los dos grandes partidos españoles en lo que podríamos considerar las cosas de temas comer. Fundamentales. En las cosas de comer. Yo creo que la democracia se enriquece con visiones distintas y el PSOE y el PP las tienen afortunadamente. Y aquí los ciudadanos ponen y quitan gobiernos y eligen quién tiene que gobernar un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Nada que objetar al respecto. Salen los alcaldes que salen, los presidentes de comunidad que salen y los presidentes del gobierno que salen en cada momento. Ahora bien, yo creo que hay que pedirle responsabilidad al Partido Popular
porque tiene una parte muy importante de la representación política de este país. Y responsabilidad al Partido Socialista también, porque está gobernando y porque tendrían que haber acercado posturas ya hace mucho tiempo. Es decir, mire, vamos a diferir en muchas cosas, pero en este momento o nos salvamos juntos o no nos salvamos. Entonces hay que tener en cuenta que entre el PSOE y el PP está representado pues un 80% de este país. Bueno, pues ahí realmente hay que exigirles a los políticos, porque para eso les pagamos a todos, para que se unan, para que hablen y para que adopten estrategias de salvación nacional en este momento. Por tanto, yo creo que ha habido un fracaso, evidenciamos un fracaso de los dos principales partidos. Yo creo que las elecciones, las autonómicas y municipales, y seguramente las próximas generales, no es una victoria del PP, es una derrota estrepitosa del Partido Socialista, sin duda, y el PP tiene una responsabilidad muy notable porque ya no es un partido de oposición, ya es un partido de poder después de lo que ha pasado el 22 de mayo. Antonio, ya que seguimos hablando del partido, las luchas internas de los dos propios partidos. Tenemos por una parte a Pachi López, con lo que está diciendo Pachi López, elecciones anticipadas sí, elecciones anticipadas no, Barreda, lo que está diciendo, Vara, lo que le ha pasado últimamente en Extremadura, ha perdido Extremadura con el pacto o el no pacto de no Izquierda Unida, de no votar, de mantenerse al margen. Por otra parte tenemos a la derecha, Cospedal, Aguirre, vuestra presidenta, digo vuestra presidenta entre comillas porque es la presidenta de los madrileños, y por otra parte Can, la corrupción en el poder. Ese es el panorama o el espectro político que tenemos ahora mismo en España. Sí, pero yo creo que ha sido unas elecciones muy contundentes en sus resultados. 22 de mayo y la gente ha dicho votado que no quiere al Partido Socialista en el poder. El Partido Socialista ha perdido todos los sitios donde está. Le quedan en este momento dos lugares, País Vasco y Andalucía. Y en el País Vasco hay que lo chocante es que el Partido Socialista está con el apoyo del PP. Y Andalucía, según todas las encuestas y según todas las opiniones, yo cómo está la situación, pues tú sabes mucho mejor que yo. Escándalo de los seres, en fin, la gestión no ha sido precisamente edificante, ¿no? Y el PP está viviendo la mayor concentración de poder autonómico municipal que nunca se ha dado en la historia de España. Sí, evidentemente. Esto es así, elegido por los ciudadanos, y ahora tiene una enorme responsabilidad el Partido Popular, enorme responsabilidad. Si las encuestas actuales se cumplen, el PP en marzo, si no hay elecciones antes, gobernará también en España. Por tanto, estamos hablando del poder de todo el país, el poder de la administración central, las autonomías y los ayuntamientos. Es una concentración muy importante que le exige al PP, desde luego, un ejercicio de responsabilidad muy alto. Me preguntabas por Camps, yo no lo entiendo. No entiendo que comportamientos, digamos, presunta o supuestamente corruptos, por ser, digamos, correctos en la expresión, pues no solamente no son castigados por los ciudadanos, sino que además son premiados, porque ha ganado todavía por más votos que hace 4 años. Bueno, pues eso es un fenómeno curioso que tendrá que analizarse. ¿Por qué se comportan así los valencianos? ¿Por qué apoyan a Camps? ¿Y qué le ocurre al Partido Socialista Obrero Español, que en Valencia no ha sido capaz de articular una alternativa a eso medianamente solvente, ¿no? Hemos visto los resultados del PSOE son catastróficos en la Comunidad Valenciana, como pasa en Madrid. Entonces, claro, bueno, cuando esto es la democracia, la gente vota, te gustará una cosa, te gustará otra, pero al final la gente vota, y evidentemente en Valencia y en Madrid no ha habido unas alternativas capaces no ya de ganar, sino ni siquiera de plantarle cara de una manera solvente a los gobiernos del Partido Popular. Ahí también hay una autocrítica del PP bastante notable. Me gustó la de Fernández Vara, por cierto, cuando decía, oiga, yo de esto no voy a culpar a Izquierda Unida. Exacto. He sido yo. He sido yo. Lo digo ayer, tranquilamente. Pues eso, claro. No culpemos claro, a pero ese es un político, ese tipo de declaraciones, cuando todo el mundo le echa la culpa al empedrado, tipo de políticos que dice, bueno, es solvente y sabe lo que está diciendo.
¿no? Dice, mire usted, hemos perdido nosotros. Luego es verdad que que Izquierda Unida podía haber apoyado al Partido Socialista, no era su obligación, era una lógica parecida a la que ha ocurrido en Aragón con el PAR, que apoya al PP para que sea Luisa Fernanda Rudy la presidenta. Aquí, contra todo pronóstico, Izquierda Unida se abstiene y será el señor Monago el próximo presidente de Extremadura. Pero quien ha perdido las elecciones es el Partido Socialista. Igual que en Castilla-La Mancha, exactamente igual. Aquí ha pasado algo, dice, ustedes no han sido capaces de mantener la fidelidad y la ilusión y el seguimiento de los propios, ¿no?, que al final se han abstenido o han votado por otra opción política, mientras que el PP ha articulado un movimiento que le ha llevado con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y con mayoría relativa en Extremadura a gobernar. Bueno, pues algo pasa, ¿no? Y creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión muy profunda acerca del desastre absoluto que ha significado estas elecciones para ellos. Antonio, una pregunta, y lo estabas hablando muy bien, el mapa político que se ha presentado en España, que se ha configurado en España. ¿Cómo va a llegar el gobierno a final de mandato? Es decir, las elecciones son en marzo, tienen mayoría absoluta de todos los ayuntamientos del PP, mayoría absoluta de todas las comunidades del PP, menos Andalucía, y no quiero volver otra vez a mi región, y el País Vasco, que tampoco queremos volver por los pactos que hay aquí del PNV y de Bildu, que luego hablaremos también, cómo está configurado el País Vasco con Bildu. Entonces, ¿cómo va a llegar hasta el final con esa poca estabilidad que pueda tener? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que es bueno que la gente visualice bien que las elecciones generales son una cosa, las legislativas, y otras son las autonómicas municipales. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna, legalmente hablando, por la cual haya que adelantar las elecciones o disolver las cámaras, ninguna. Es decir, el mandato de las legislativas es por 4 años, se cumple en el mes de marzo, por tanto el gobierno tiene todo el derecho del mundo a seguir hasta marzo y a intentar hacer lo que pueda y a trabajar. En ese sentido es así. Ahora, desde un punto de vista político, ¿cómo va a llegar? Pues yo creo que está llegando ya con muchas dificultades, con muy poco oxígeno, porque es verdad que lo que ha ocurrido el 22 de mayo, sin ser unas elecciones generales, sí que tiene una lectura de desaprobación a la gestión del Partido Socialista. Eso está claro. Entonces llega en situación de debilidad, en situación de precariedad. Ahora, yo creo que si el presidente del gobierno se mantiene en su calendario hasta el mes de marzo, hace lo correcto. Él eligieron por 4 años y si puede y si tiene apoyos para ello, pues hará bien en llegar al final y a seguir trabajando para salir de la crisis. Pero es cierto que la percepción ciudadana es de un gobierno muy débil, muy tocado, y efectivamente con un apoyo ciudadano bastante mermado. Todo parece indicar que si hubiera elecciones generales hoy, pues la situación sería distinta, ganaría el Partido Popular. No sé si por mayoría absoluta o relativa. Eso es lo que te iba a preguntar. Eso yo no lo sé, porque las encuestas son una cosa y luego la realidad es otra. Pero creo que nadie apostaría hoy a una victoria del PSOE. Hoy en día es muy difícil, ¿no? ¿Le ha pasado factura a la crisis? Sin duda, a todos los gobiernos, a todos. Pero en este momento la percepción y la gestión de la crisis pues la ha llevado a tener una imagen muy deteriorada a ojos de los ciudadanos, ¿no? Y Zapatero ha pasado de sumar a ser un problema y a tener que marcharse, ¿no? De hecho, como bien sabe, Cataluña le prohibieron que fuera, Castilla-La Mancha también le prohibieron que fuera, es decir, que en vez de sumar parece que en ciertas regiones lo que... Bueno, tampoco fue Castilla-La Mancha y ha perdido barreras. Y por eso digo, no sabemos lo que hubiera pasado de haber ido. Claro. Lo mismo ha pasado en Cataluña. O sea, quiero decir que aquí la mente de ser ZP, ¿te acuerdas muy bien? Prácticamente casi un dios, aquí se olvida muy pronto todas las cosas. Y... Es la política. A Zapatero le ha ocurrido una cosa terrible para un gobernante, y es que se le ha cambiado el guión en la mitad de la representación. Es decir, cuando hay una primera legislatura basada en políticas sociales, que son discutibles, algunas de las medidas tomadas sin duda, pero claro, cuando se estaba vendiendo el cheque bebé, los 400 euros, la dependencia, etcétera, tiene que cambiar en una noche, en la noche aquella de mayo del pasado año, dramática, en donde España está al borde del precipicio, y se ve obligado a cambiar radicalmente su política, y eso la gente no lo entiende, claro. Y luego se negó la crisis durante mucho tiempo. Esto era una desaceleración, eran turbulencias, según la percepción del gobierno, lo que se transmitía. Ya se ven los brotes verdes, ¿te acuerdas? No, ni brotes verdes, ni brotes de ningún color. Es una crisis estrepitosa que le ha afectado a la gente, que ha perdido su empleo, que vive peor que vivía antes y que evidentemente canaliza su descontento, su cabreo, si se me permite la expresión, hacia un gobierno de su presidente. Esto es así. Es así. Y ahora depositará su esperanza en otro gobierno y otro presidente. Y si no responde a las expectativas, pues volverá otra vez a
a plantear sus quejas, porque lo bueno que tiene la democracia es que cada 4 años elegimos al presidente del gobierno y a su consejo de administración, es decir, al gobierno de la nación, ¿no? Estos 4 años se cumplen en marzo, que llega el gobierno en marzo. Posiblemente, como hemos dicho, posiblemente, estamos hablando en... Sí, una hipótesis, pero basada en en algunos datos racionales, ¿no? Gana el PP. Luego viene la gestión de la crisis, y vendrá la crisis pura y dura gestionándose. ¿Cómo gestionará la crisis, la pelea del PP con la crisis que estamos viviendo tan aguda? Pues no lo sé, porque tendremos que, en caso de que gane el PP, veremos a ver qué es lo que hace. De todas formas, yo decía antes que el PP está obligado a un ejercicio de responsabilidad. Es verdad que mucha gente piensa que un cambio en el gobierno va a ser positivo y que una gestión del Partido Popular puede resultar beneficiosa para salir de la crisis. Ahora, tengamos también claro otra cuestión. Un cambio de inquilino en la Moncloa y de color político no resuelve la crisis. O sea, no resuelve la crisis. Habrá que tomar medidas en la línea de las que ya se están tomando, porque creo que lo que sí que ha hecho Zapatero en estos meses es ir por el camino muy duro y muy antipático y muy impopular, pero el único camino que además marcan los mercados y marca Europa y marca el Banco Central Europeo y Angela Merkel y, en fin, y quien está mandando en todo eso. Ese es el camino: austeridad, recortes de gasto público, reducción del déficit, reducción de la deuda, y eso significa apretarnos el cinturón. El PP no va a cambiar de políticas, no puede hacerlo, ¿no? Yo creo que no hay nada taumatúrgico en que gobierne Mariano Rajoy para salir de la crisis, pero bueno, vamos a ver si eso sucede, cómo encara la situación y qué se propone. Desde luego eso no resuelve la crisis, pero la gente tiene la percepción de que el Partido Socialista y su presidente en este momento no son capaces de dar la vuelta a la situación. Sí, está clarísimo. Hay una pregunta que no se nos puede ir: Bildu en el País Vasco. ¿Qué te parece que la mayoría o gran parte de los ayuntamientos del País Vasco esté gobernada por Bildu? A mí no me gusta. A mí no me gusta. No me gusta que no dejen entrar los escoltas a los ayuntamientos, no me gusta que no hayan hecho una condena unánime de los actos terroristas, de las acciones terroristas, los asesinatos y la extorsión. No me gusta la actitud chulesca que estoy viendo en algunos representantes de Bildu, algunos pseudoasesores que pertenecen a la rama más dura de Batasuna. Estamos en un Estado de Derecho y las decisiones judiciales pues se pueden plantear como discrepancias, pero hay que aceptarlas porque en eso nos basamos, ¿no? Pero a mí particularmente me hubiera tranquilizado más saber que Bildu hubiera estado 4 años más, digamos, en maceración hasta demostrarnos que su voluntad es otra, ¿no? Yo, en fin, no, a mí particularmente no me gusta, y así que hay gente que eso lo defiende, que es un paso importante hacia la paz. Bueno, me gustaría ver más signos por parte de responsables de Bildu, más signos en esa línea, en la línea de condena del terrorismo y esto que están haciendo con los escoltas y el que hayan increpado algunos concejales del Partido Popular. Esto no me gusta, no me gusta. Es evidente. Tenemos que hablar también no solamente de España, hemos hablado de ti, hemos hablado de España, tenemos que hablar también de Europa y del mundo. Marruecos, todo lo que es el norte de África, Marruecos, Egipto, Túnez, Libia, Siria. Esto es un movimiento democrático que puede romper con Al-Qaeda. Sabes que antiguamente nos ponían estos gobiernos dictatoriales, la mayoría, diciendo: es que viene Al-Qaeda ahí. ¿Pueden los chavales jóvenes que están levantándose mirar en Siria lo que está pasando, estos movimientos democráticos, quitar Al-Qaeda del medio también? Pues yo creo que es muy aventurado plantear eso. Al-Qaeda es un movimiento terrorista internacional con muchas ramificaciones, pero lo que sí que se está intentando, desde lo que pasó en Túnez y en la plaza de Tahrir en Egipto, y luego se ha ido extendiendo a otros países, pues es reclamar algo tan sencillo como la democracia, y algo que, en fin, aquí conocemos y que allí lamentablemente no conocen. Ahora, hablabas de Europa. ¿Dónde está Europa en todo esto? Yo creo que teníamos un representante de la política exterior europea llamado Javier Solana, que estaba en todos los sitios, que cuando había un conflicto allí le veías, que estaba permanentemente en el foco de la actualidad. Ahora hemos pasado a una señora llamada Catherine Ashton, a la que prácticamente no se la ve en ningún lugar. Europa no tiene una voz fuerte, ni muchísimo menos. Creo que hemos retrocedido en influencia internacional, Europa me refiero, con el señor Van Rompuy y con la señora Ashton, ¿no? Y a mí, como europeo,
me plantea, en fin, serias dudas el papel del continente de la Unión en este momento, ¿no? Creo que no pintamos nada, por no decir que pintamos muy poco. Y bueno, pues lo que está pasando exigiría una actuación más coordinada y un apoyo. Podemos estar. ¿Qué pasa con Gaddafi? Eso es lo que te digo. O sea, es unos ataques en Libia, Gaddafi, pero bueno, Gaddafi, si queremos de verdad la libertad para Libia, habrá que actuar políticamente contra Gaddafi. ¿Y qué pasa con el señor Bashar al-Assad en Siria? Lo mismo, estamos viendo cómo se está machacando a los ciudadanos, cómo se le está torturando. Bueno, Europa no puede permanecer de brazos cruzados, ¿no? Yo creo que aquí hay una responsabilidad muy seria que no se ve por ningún sitio. Vamos, a mí me parece muy lamentable y muy triste lo que está pasando, porque creo que hemos retrocedido seriamente. Incluso lo que está pasando en la democracia con Marruecos. Es decir, Marruecos, el rey hace su propia, entre comillas, constitución, y luego la gente sale a la calle diciendo que esa constitución no es la constitución que ellos realmente quieren. Europa, evidentemente, también se está manteniendo al margen de todos los problemas que están ocurriendo, no solamente en África, sino en el norte de África, sino en todo el mundo. Sí, yo creo que la voz se ha opacado mucho y el peso político de Europa ha disminuido muchos enteros en los últimos años. Desde luego, creo que vamos en un retroceso muy claro, ¿eh? Yo tendría aquí puesto una serie de personajes que pasaron por Europa: Willy Brandt, Mario Soares, François Mitterrand, Felipe González. ¿Tú crees que hubiera pasado toda la crisis en Grecia? Cuando cae Grecia, ¿no hubieran ellos dado un paso adelante y no hubiera pasado esa crisis? ¿O en el primer momento de Túnez no hubieran ellos parado todo esto? Estamos hablando también en hipótesis. Yo creo que yo creo que hubo gobernantes en Europa más fuertes. Has citado algunos, más fuertes, con más relevancia, con más peso político y por tanto con más influencia. Y ahora mismo estamos viendo cómo Europa está gobernada por un eje germano-francés. Efectivamente, Alemania y Francia. ¿Quién va a ver a Obama a la Casa Blanca y a quién considera Obama interlocutora de los gobiernos de Europa? A la señora Merkel, a la canciller alemana. En segunda derivada, Nicolás Sarkozy. Este fin de semana se han unido los dos para ver qué pasaba con Grecia. No es la Unión Europea, no es el Banco Central Europeo, son Merkel y Sarkozy los que deciden, ¿no? Y sustancialmente Angela Merkel, cuyo poder en este momento es tremendo. Bueno, pues esta es la realidad. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿No una mal líder Angela Merkel? ¿No es, perdón? Una mal líder. Date cuenta que ella siempre seguía a ver cómo la votan. Es decir, si me votan bien, yo hago esta política; si me votan mal, yo hago la otra. Pero mira, eso, si le preguntáramos a los alemanes en este momento, nos dirán que están muy contentos con Angela Merkel, porque han pasado de una situación económica muy negativa a estar otra vez creciendo a unas tasas muy considerables y desde luego muy envidiables. Era evidente también. Luego, es decir, bueno, pero ha sido reelegida y bueno, pues al final la gente lo que vota es que no haya destrucción de empleo, que tenga un cierto confort, un cierto bienestar en su vida doméstica, y eso Europa está acusando en este momento pues el rebrote de Alemania, y España, lo digo en positivo, está acusando el hecho de que los turistas alemanes y británicos que dejaron de venir a Canarias, a Baleares, a la Costa del Sol, ahora están volviendo, porque ahora vuelven a tener una situación económica más desahogada. Bueno, pues es verdad, vuelven a ser la locomotora europea, es así, esta es una realidad. ¿Es así? Tenemos que reconocer. Sí, porque hace unos días decíamos, no, estamos en la Champions League y mira cómo está Alemania. Eso era ahora, nuestro presidente. No, pero y es verdad que España tenía tasas de crecimiento muy altas, pero la situación se ha dado la vuelta y ahora pues no estamos ahí, más bien todo lo contrario. No en la Champions League, estamos en segunda división o tercera. Y descendiendo, sí. La última pregunta que te quiero hacer: ¿qué te parece la fotografía que sale ayer, el sábado? No, el domingo, Papa Andreu jurando y sus ministros jurando delante de la Iglesia Ortodoxa griega, claro está. Ya nos quedaba por ver la Constitución, jurar delante. ¿Qué te parece la idea esta? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Curiosa, ¿no? Curiosa. Efectivamente. Bueno, yo creo que, Antonio, si tienes algo que decir, aquí tienes las cámaras. Pues nada, no, agradeceros vuestra atención y vuestra deferencia, es decir, que me he encontrado muy cómodo y que, bueno, como el futuro no está escrito en ningún sitio, pues ojalá en cualquier otro momento nos podamos encontrar frente a cámaras como estas y podamos volver a una comunicación activa con personajes o con problemas de actualidad. La vida da muchas vueltas y nunca
hay que dejar de pensar que el futuro está por venir y que además pues puede encerrar muy buenas cosas. Desde esta responsabilidad actual, agradecerte a ti, Germán, y a tu equipo el que hayáis venido a Madrid, el que hayáis tenido la gentileza de invitarme, mandar un saludo muy cordial a todos los espectadores y que sepan dónde me tienen. Para nosotros ha sido un inmenso placer tenerte, Antonio, que sepa que estás en tu casa. Así me lo he sentido en este tiempo. Has estado en tu casa, estás y estarás siempre en tu casa, y lo que nos gustaría a muchos de los que te admiramos es que vuelvas otra vez de verdad a tu cara a cara y a llevar un programa por lo menos de televisión de informativo. Creo que lo merece, creo que España lo merece, y aunque los índices de audiencia sean bajos, también los bajos merecemos tener a una persona como ti. Pues muchas gracias. Pensemos siempre, Germán y queridos espectadores, que lo mejor está siempre por venir. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Un placer. Gracias.